Los deportes en ORT Noticias. ¿Qué tal, amables amigos? Con ánimo de lunes, saludándolos como ya habíamos anticipado más temprano y como es costumbre en Mesa de Análisis de los lunes, el lunes feriado, y con mucho gusto de que nos acompañen, de que estén con nosotros, cualquiera de las sintonías que hayan seleccionado. Seguramente están en este momento acostaditos en su tablet, viéndonos en su teléfono celular, pues les enviamos un saludo cordial, al igual que saludar a Darío Vera. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido. Gracias, José, muy buenos días, gracias, muy bien, arrancando una nueva semana y en la que esperamos, bueno, pues también haya muchas emociones deportivas. Efectivamente, y porque viene uno de los eventos más importantes, ahora sí que históricamente, en cada año, como es en febrero, el Super Bowl, que vamos a tener también tema. ¿Cómo estás, Andrés Ramírez? ¿Cómo te fue el fin de semana? Muy bien, Pepe, muy bien, muy bonito fin de semana y mejor inicio de semana. Te hicimos levantarte temprano. Sí, es que hoy no hay escuela. Hoy no había escuela, digo, por eso pues, lo mencionas tú a ti también, ¿verdad? Pero, sí. Pero bueno, estamos muy contentos de estar con ustedes. Y lo que sucedió, y porque vamos directamente con esto, que es uno de los dos espacios que vamos a tocar en cuanto a editorial se refiere y análisis, es la actuación de Correcaminos el pasado viernes por la noche, que llegaba por lo que estábamos ya padeciendo un frío importante. Es un augurio de que posiblemente los aficionados no fueran, pues sí, más de 3,000 aficionados se dieron cita en la cancha del Estadio Marte Regómez apoyando al equipo de Gustavo El Chavo Díaz, y con un resultado de 2-1, que independientemente de las formas, que me parece que fueron buenas, sobre todo por lo que pasó en el terreno de juego, en este redondear, que le decía yo a Andrés Ramírez antes de entrar al aire, me decía, bien los refuerzos, digo, pues llegaron a redondear algo de lo que ya se había anticipado, se tuvo en orden desde el partido ante el equipo de Leones Negros, y precisamente uno de los refuerzos, Tomás David Sandoval, logra las 2 anotaciones en el primer tiempo de muy buena manufactura, y que al final son las que le dan el triunfo al equipo de casa. Y sí, un triunfo más que necesario y obligado, sobre todo por la circunstancia que estaba viviendo el equipo de Correcaminos ya en este muy complicado arranque de torneo, 2 presentaciones desafortunadas, primero por el resultado, que fueron derrotas ambas por goleada de 3-0, si había que puntualizar algo vaya siendo peor el escenario, es que una de ellas fue en casa contra el Atlético La Paz y aquel debut en la cancha del Estadio Morelos contra el Atlético Morelia. La mejoría que tenía que demostrar Correcaminos no nada más era en el resultado, sino también en funcionamiento, porque había dejado mucho que desear, sobre todo pues esa falta de efectividad defensiva que pues desnudaba muchas carencias que inicialmente tenía este equipo. Me queda claro, José, yo creo que la afición, Andrés, también sabía que la falta de la llegada de los refuerzos pues era lo que estaba en gran medida complicando este panorama, este arranque en el equipo, y ahí es donde se cifraban las esperanzas también de Gustavo Díaz de que justamente su equipo evolucionara, porque era una moneda al aire. Al final del día había ciertas referencias de los jugadores que iban a llegar, había cierto conocimiento, pero me queda claro que nadie había seguido la evolución de sus carreras. Se empezaron a barajar cartas, empezaron a ver qué elementos traían buenos números, buenas estadísticas, se pidieron esas referencias, pero no es que el cuerpo técnico haya tenido 3-4 años estudiando o analizando a estos jugadores. En el caso de Enrique Lagarza Montoto, con quien tuvimos la oportunidad de platicar, dijo Darío, nos adentramos, nos metimos al estudio, empezamos a visualizar opciones, hubo unas también muy interesantes que no se pudieron concretar, el caso de un delantero, el caso de un defensa, el capitán de la selección de Guatemala, que inclusive sigue abierta la puerta para que llegue en el verano. Vaya, algunos elementos que no pudieron concretar su llegada, pero en este tramo, en esta búsqueda, en esta insistencia, se concreta con estos elementos, que se retrasa más que todo su llegada por los trámites migratorios. Ahora, si antes era complicado, ahora lo es más por cómo lo marca la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto Nacional de Migración. Y quitémosle la burocracia, quitémosle el papeleo, llegan, rinden y demuestran, que es lo que estaba esperando, lo que necesitaba Correcaminos y lo que requería también urgentemente este cuerpo técnico que encabeza Gustavo Díaz. Hablando precisamente del partido, un primer tiempo en el que Correcaminos muestra un fútbol bastante dinámico, donde justamente empieza y le da la posibilidad a Tomás Sandoval de lucirse con 2 extraordinarios goles. Me parece a mí
que el grito de gol que tenía ahogado la afición en este 2026 explotó, sobre todo en la segunda anotación, que fue pues prácticamente un zurdazo que cruzó la portería de Gabino Espinosa, el arquero de los Coyotes de Tlaxcala, y que hizo y confirmó aparte que tienen Correcaminos en este delantero argentino un gran ariete, un gran punta, un elemento que puede inclusive revivir viejas glorias, pero por el momento saca adelante este compromiso. Un segundo tiempo que se complica por múltiples cuestiones, el mismo Gustavo Díaz lo reconoce, había que, sobre todo en la parte del desgaste físico, el equipo sigue estando comprometida esa parte, y eso sí lo digo a título personal, porque pues los elementos justamente van llegando, algunos de ellos exhibieron ese cansancio y ese desgaste contra UDG, no fue la excepción en este partido, más aún por la exigencia. Alcanza a cortar el marcador Tlaxcala, alcanza a empatar con un gol en fuera de lugar, el mismo que fue anulado, y así le permite a Correcaminos sumar estos primeros 3 puntos que lo hacen brincar también del último lugar a la posición número 12 y meterse en una pelea en la que ojalá pues sea en un camino ascendente. Siempre, y puesto dos situaciones muy interesantes antes de ir contigo, Andrés, que hay que ilustrar y que nos preguntaban reiteradamente, incluso todavía el día de ayer, acerca del gol de Tlaxcala, que cae cuando el equipo de casa estaba jugando con 10, dado que había tenido que salir un hombre por cuestiones de lesión, Ricardo Galindo, exactamente. Y bueno, pues no alcanzaba a entrar Duván Mina, no le permitían el acceso. Y bueno, tuvo que ver tanto por la tardanza del cuarto árbitro, del árbitro central, que también dilató esto, que le permitió tener una ventaja para el equipo de Tlaxcala. Y hay quien dirá, bueno, ¿por qué exactamente en ese momento? También hay que decirlo, Tlaxcala es un equipo muy bien formado, que tuvo contrataciones importantes, que venía en la parte alta de la tabla general y que no era fácil de enfrentar. Esto lo estoy mencionando porque iban a aprovechar cualquier ventaja que se les presentara en el terreno de juego, y fue esta precisamente para tomar desconcentrado, o más bien no desconcentrado, sino fuera de balance al equipo de casa. Ya permiten el acceso de Duván Mina, entra y bueno, pues ya se equilibran otra vez las cosas. Y también otra situación, los árbitros, y a raíz de aquella situación que se presentó en una liguilla, no sé si la recordarán, de la Liga MX, que fue un ridículo tremendo, donde Tigres y Atlas se enfrentaron y hubo una alineación indebida por parte de Tigres por cambios que se hicieron en el trámite del encuentro. Bueno, pues a partir de ahí los árbitros, y esto lo provee el club, cada club lo tiene que proveer, tienen que darles una computadora con un internet de alta velocidad para que ellos puedan de inmediato verificar si hay validez en los cambios que se están dando. Entonces también ahí se tarda el cuarto árbitro, y ahí es donde está la situación, porque digo, nos preguntaban mucho al respecto de que cómo había operado el reglamento en ese sentido. No esa justificación ni mucho menos, pero eso fue lo que pasó, y coincidentemente entre el gol. Y lo que mencionas también me parece interesante acerca de la llegada de los extranjeros. En todos los equipos sucede. Y es algo que fue noticia este fin de semana con lo de San Maximán. Se esperaba que fuera un André Pierre Gignac y todo lo que quiera Gusimández, y ya se va de regreso a su país por cuestiones meramente, creo, por lo que dice, y hay que darle la razón en veracidad, por cuestiones personales y de familia. Pero no fue un hombre que funcionara. Entonces, el tema de los extranjeros, sí, realmente después del escauteo y todo lo demás, pues hay que de todas maneras sentirlos en la cancha, ver qué es lo que pueden rendir, independientemente de lo que hayan rendido. Es más, de equipo a equipo hemos visto jugadores que bajan mucho de nivel. En la misma Liga Mexicana, y no necesariamente extranjeros. No necesariamente extranjeros. Entonces, este sentido, pues le da algo de valor, independientemente de lo que tendrán que seguir trabajando con Hernán Arezo para la cuestión física, los jugadores que llegaron para el equipo de casa. Fíjate, Pepe, el detalle no es la... Bueno, lo analizábamos después del partido, Darío y varios compañeros. No, el detalle no es bueno, sí es un poco físico, pero es complicado para Correcaminos jugar sin balón. Yo le preguntaba al profesor Gustavo Díaz el tema de la posición del balón. La liga señalaba que Correcaminos cerró con el 23%. Prácticamente no jugó con el esférico. Esto le costó demasiado a Correcaminos, y el desgaste es evidente. 4 hombres acalambrados. Prieto sale en la banca, tenía hielo, me imagino, para bajar la intensidad del juego. El tema del cambio, creo yo que forzó demasiado el Chavo Díaz, que a final de cuentas ganó. O sea, lo importante es ganar. Decía un famoso
este personaje de televisión, ganar es ganar, sí me queda claro, pero también hay que ver las formas en cómo termina tu equipo después de ganar. La verdad, Correcaminos terminó, hay que serlo sincero, verdaderamente terminó siendo golpeado a palos por parte de Coyotes. La segunda anotación, lo comentaba el entrenador de Tlaxcala, que al parecer sí había sido gol. Digo, no he visto la repetición. Él comentaba que había sido gol, pero no era la manera de cerrar. Empezaste 18, 25 minutos de manera contundente, de manera que no se te había visto, con el hambre que no se le había visto al equipo, porque hay que reconocerlo, creo que desde noviembre del año pasado que no se le veía con esa hambre, con presionar en el caso del medio campo, que se luciera el medio campo, y de ahí cayeran las dos anotaciones de Sandoval. La verdad, Correcaminos dejó de hacer cosas en el segundo tiempo, le termina costando, porque después del minuto 30 del primer tiempo hasta los 90 y el agregado, literalmente fueron dos ocasiones que llegó Correcaminos al marco. Hay que reconocerlo, Yair Delgadillo metió un tremendo cabezazo que el arquero saca en la línea. Se ve ahí, yo estaba ahora sí que estaba pegado al bandera, lo saca en la línea. Termina perdiendo Correcaminos tras la salida de Gerardo Moreno. Me queda claro que el medio campo ya no fue el mismo, ya ahí ya no brincaba Correcaminos tan constantemente, pero bueno, los cambios, aparte jugar sin balón, tener que hacer doble esfuerzo, el caso de Edson otra vez siendo figura, ¿por qué? Porque paró más de un disparo a gol que posiblemente pudo haber dado la ventaja o igualado para Tlaxcala. Entonces, Correcaminos esta semana, que se supone que es una semana corta para ellos, o bueno, larga porque fue para el viernes y juega este viernes, tendrá que trabajar el doble, tanto en la situación de medio campo como en la situación de posición del balón. Me queda claro que, como dijo el Chavo Díaz, el fútbol así es. Hoy tienes el 23% y ganas, has tenido el 99% y pierdes del esférico, pero sí, Correcaminos le cuesta jugar efectivamente sin balón y le cuesta tiempo para recuperar en el tema de los cambios, en el tema de la renovación en el terreno de juego. Dejó mucho que desear en ese aspecto, alargó mucho los tiempos. Parece que pero estoy bueno, escuchando que Correcaminos perdió o algo así. No, Es que pero es que es ganar, digo, yo lo claro me queda es que ganó. O sea, pero también hay que ver cómo gana, cómo termina. Escucho un juicio muy así, ay, qué No, barbaridad. es que me queda claro que ganó. O sea, lo importante son los 3 puntos. Sale de la zona baja, metió gol después de 270 minutos, pero también hay que reconocer que fueron 25 minutos donde Correcaminos jugó bien. O sea, eso es lo que le está... O sea, es la crítica constructiva que te señala que no estás... que ganaste, pero también ver las maneras como ganas y cómo termina tu equipo de cansado. muy Eso respetable el punto de vista no, de hecho, sí, de por Andrés, supuesto. y es obviamente que es una opinión que seguramente compartirán algunos aficionados, pero obviamente habrá que hacer los contrastes, y sobre todo me quedo con la parte que el mismo Andrés nos rememora, las palabras de Gustavo Díaz en la sala de prensa, donde dice, bueno, ¿y qué tal si tengo el 99% y pierdo? Pues la crítica sería diferente. Me queda claro, y yo creo que sobre todo para la afición antes, y lo voy a decir de manera muy coloquial porque es un término que se utiliza muy comúnmente, pues antes la queríamos aunque fuera pelona y hoy le queremos hacer trenzas. Correcaminos es un equipo que creo yo, parte de toda esta renovación, no nada más administrativa, sino también deportiva, pues tendrá que ir yendo en una cierta evolución, que esperemos sea en efecto el primer paso, que sea el piso de Correcaminos, buscando un techo de manera positiva. Yo, a fuerza de ser honestos, y sobre todo voy a basar mucho esta proyección en el desempeño de estos jugadores que vienen a consolidarse como refuerzos. Una cosa es incorporarse como un nuevo elemento en Correcaminos y otra cosa es ser en efecto un refuerzo. Y me parece a mí que más allá de la productividad de goles de Tomás Sandoval, que los delanteros siempre van a vivir una cuestión muy curiosa. Va a haber ocasiones en las que están de vena, como se dice, que traen consigo el trébol de 4 hojas. Cayó con el pie derecho, ojalá que su productividad, su eficiencia, las condiciones que se presenten dentro del terreno de juego le faciliten hacerse presente en el marcador, porque si bien los primeros 270, 180 minutos de este torneo
había sido bastante complicado para Diego Pineda, para Yair Delgadillo, ya que haya un elemento en el cual desahogues esa necesidad imperiosa de marcar gol, porque el fútbol se gana con goles, bueno, creo yo que también les sirve a ellos, uno para el nivel de competencia y otro para desahogar esa confianza que se estaba convirtiendo en presión en contra de tanto de Pineda como Delgadillo. Bueno, tenemos nuestro hombre gol, tenemos nuestro referente, vamos a acompañarle y a soltarnos un poco más. Y otro puntualmente, calladito, pero me parece un jugador que sabe responder muy bien, bastante solvente en la defensa central, Alandi Pipa. Lo seguí muy de cerca tanto en el partido contra UDG como en este juego contra Coyotes de Tlaxcala. No es un jugador espectacular, no es un jugador que genere mucho aspaviento, pero es un jugador que está donde tiene que estar, en el momento que tiene que estar. Y me van a disculpar, pero decía el profesor Oscar Mascorro en relación a Tomás Sandoval, al que es buen dragón se le ve desde la forma de agarrar el taco. Él se refería al delantero, sí, claro, de Correcaminos. Pero yo creo, con los primeros 180 minutos de fútbol que le hemos visto, que Correcaminos tiene en el señor Vicente Manuel Torres Chiriboga un jugador de primera división. Por lo tiempista que es, y porque, bien decías tú, la salida de Gerardo Moreno merma en el equilibrio que necesitaba Correcaminos, termina haciendo un ajuste ahí Gustavo el Chavo Díaz, pero al momento que ubica en esa doble contención con Cisneros al ecuatoriano Torres Chiriboga, al primer toque de balón le da una salida con Aum Gómez y la posibilidad de gol en un mano a mano con el portero del equipo de Tlaxcala. Minuto 6. A la hora de que sale Gerardo Moreno, cuando ya tenías encima ese agobio de Tlaxcala, que fue más que evidente en el arranque del segundo tiempo, después alcanzas a equilibrar las acciones justamente con un ajuste, válgame el término, que realizas con los elementos que están dentro del terreno de juego. Se gana, decía el Chavo Díaz, que me parece a mí en muchas ocasiones sus análisis son de mucho provecho, porque creo que tiene un juicio, pese a la calentura del partido, bastante objetivo. Dice, los triunfos, lo dijo el viernes en la rueda de prensa, los triunfos no te dan tranquilidad, te dan tiempo para trabajar esta semana, y creo que ahí le voy a conceder la razón. Jugadores que tienen pocos días jugando con el equipo, pocos días entrenando con el equipo. El caso de Duván Mina, creo que no podemos sacar un juicio ni valorar su por el desempeño de este partido, pero si le vieron algo es porque justamente algo trae y que venga a aportar, sobre todo, insisto, en ese bloque ofensivo que Correcaminos necesita pulir. Bien, pues ya tenemos que despedirnos. Yo no quisiera que nos fuéramos, un comentario final nos llevaría más tiempo, pero sí del Super Bowl, que viene el próximo domingo. ¿Tu favorito? ¿O pronóstico? Porque uno es lo que quiere y otro es lo que puede suceder. Pues honestamente creo que voy con los Halcones Marinos, porque veo yo un equipo más sólido, un equipo más equilibrado, y pues estos Patriotas pues obviamente están lejos de ser lo que fueron de aquel equipo de Bill Belichick. No, también me gusta mucho el fútbol americano. Sí, me gusta mucho el fútbol americano, le voy a Seattle. La verdad es cobrar la venganza después de aquel Super Bowl donde tenías a Marshall Lee y pudiste haber corrido la bola cuando estabas a 2 yardas y lanzaste. La verdad, hay que sacarse la espinita. No recuerdo si son 10, 12 años más o menos. 12 años de ese Super Bowl, que también estuvo muy cerrado. Hay que reconocerlo, ha sido uno de los juegos más cerrados que ha tenido la NFL. Pero bueno, voy con los Halcones Marinos, como dice Darío. Domingo de fiesta. Pues yo también voy con los Halcones Marinos, porque ahora no hay manera de... Unánime, porque los Pats ahí están... ¿suerte? Le ganaron a los Texans con muchos lesionados los Texans, ganaron a Denver con una situación de un clima horrible, espantoso, que fue para los dos. Entonces se me hace que aquí incluso puede haber una diferencia hasta de más de 15 puntos a favor de Seattle. Ahí la puse. Ahí está, tú sí te aventaste el tiro. Bien, pues vámonos a la pausa, que tengan una excelente semana. Igualmente, José, a disfrutar el feriado. Seguimos con más de RT Noticias, volvemos.